Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este programa de YouTube que se llama Doble Rasero. Damos inicio al programa con la intro del canal. Doble rasero, tu cara de santo. Miras de frente pero escupes al canto. Hipocresía, conveniencia barata. Tu verdad es de plástico, todo se desata. Doble rasero, doble intención, todo es mentira, pura traición. Doble rasero, qué decepción, nos hundes más en tu corrupción. Bueno, y el Perú está de fiesta, amigos. La señora Keiko Fujimori acaba de confirmar su cuarta postulación a la presidencia de la República. Como bien lo dijo uno de sus congresistas en una entrevista en Canal N, se va a vivir una fiesta democrática en el norte del Perú. ¿Dónde? En Trujillo, la cuna de la delincuencia. ¿Coincidencia? No lo sé. ¿Ustedes qué dicen? Vamos a ver cuáles fueron las palabras de la señora Keiko Fujimori. Sobre eso comentamos un poquito. Dale, vamos. Quiero anunciar mi decisión de ser candidata. Soy mujer, soy madre y soy peruana y por eso no me rindo. Y hoy, aquí rodeada de la familia fujimorista, acompañada a la distancia a través de los peruanos que nos están mirando en las redes sociales, quiero anunciar mi decisión de ser candidata. No al Senado, porque no quiero premios consuelos, porque no quiero. Soy mujer, soy peruana y ese parece el principal argumento de la señora Fujimori para volver a mandarse a la presidencia. La verdad que yo no sé qué hicimos los peruanos para merecer este castigo. Van a ser 4 oportunidades que la señora se va a presentar a la presidencia de la República. En realidad esta señora no tiene sangre en la cara para nada. Yo creo que esta señora no ha entendido cuál es el fondo del asunto. Yo creo que esta señora piensa que puede vivir de la política toda la vida. Y lamentablemente los peruanos le estamos dando esa opción. El hecho de que ella pase constantemente a segundas vueltas electorales está generando que esta señora piense que puede vivir eternamente del apellido Fujimori. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que la señora Keiko Fujimori lo que le está haciendo es un gran daño al país. Un daño sistemático, un daño, ya diría yo que hasta con mala intención, porque en realidad diera la impresión que a ella no le importa absolutamente nada más que su candidatura. Y se rodea siempre de la peor gente. Se rodea siempre de la peor gente. Lamentablemente los cuadros que la señora Fujimori ha tenido en los últimos años han sido cuadros bastante lamentables. Gente que no ha aportado absolutamente nada en el Congreso, gente que solo ha visto intereses particulares, pero también intereses propios de la señora Fujimori, porque ella se ha visto bastante representada en el Congreso en los últimos años. ¿Representada en qué sentido? Representada en el odio, representada en el revanchismo, de no haber sabido perder 2 elecciones consecutivas. Hasta hoy se la tiene jurada al señor PPK. Lamentablemente ese odio de haber perdido por 50.000 votos no le pasó nunca. Ni qué decir de Pedro Castillo. Bueno, aunque Pedro Castillo en realidad es un caso aparte. Pedro Castillo es un caso totalmente atípico. Pero ¿qué dignidad puede tener esa señora si es tan mala candidata que postula contra Pedro Castillo y pierde? O sea, yo creo que ella debería partir a hacer una autocrítica de saber que no puede seguir jodiendo al Perú de esa manera.
Son años tras años que esta señora lo único que ha querido son intereses personales de llegar a ser presidenta. Lamentablemente el Perú no la quiere. O sea, esa es una realidad fáctica. El Perú no quiere a esa señora. Y el Perú no la quiere, ¿por qué? Porque esa señora está cargando su propia mochila por años. Y esa señora viene desde el Congreso generando incertidumbre tras incertidumbre al país. El Perú no quiere a la señora Fujimori. Algo que no se puede decir del padre, porque el padre gozaba de mucho mayor simpatía que ella. Esa señora carga su propia maleta de sus propios errores. Y eso le juega en contra. Y eso hace que el Perú no la quiera. El Perú la considera una vaga, porque no ha sabido nada más que hacer que vivir de su partido político. El Perú no se ve representado con una persona así. Ella sale hoy y dice, soy mujer, soy peruana y por eso postulo. ¿Son argumentos suficientes, me pregunto yo, para que el Perú vote por una persona por ser peruana o porque es mujer? O sea, todo ese tema que se había armado los días previos de que lo voy a pensar, de que mis hijas, depende de que llegue el partido. O sea, puras cojudeces. Al final todo fue puras cojudeces. Lamentablemente, esta señora carga también mucho peso de parte de la gente que la rodea. Porque sin el apellido Fujimori, Fuerza Popular no alcanzaría ni siquiera de repente hasta 3, 4 vacantes y probablemente ni la valla pasaría. El apellido Fujimori es lo que jala. Y todo ese entorno de fujimoristas que están alrededor de ella la necesitan para vivir. Entonces, esta señora yo creo que ha estado de repente entre la espada y la pared de saber si postula o no postula cuando tiene atrás una sarta de mantenidos que le dicen tienes que postular porque eres la mejor, porque el Perú sin ti no va a hacer nada, y una sarta de estupideces que le dicen al oído. Y esto es propio de la gente que la rodea. Congresistas de un nivel bajísimo, como por ejemplo la señora Rosángela Barbarán, en los últimos días se ha victimizado por ser negra, haciendo ella uso de sus orígenes afrodescendientes, ha empezado a hacer una política realmente absurda. Dice que le han dicho frases como ya son más de las 12, o por qué abolieron la esclavitud, una serie de tonterías que se le dice a la gente de color. Y ella usa todo esto para victimizarse y mandar un saludo a una gran artista peruana. Pero de una manera totalmente absurda, hace uso de sus orígenes para poder sacar un rédito político y tratar de generar empatía en las personas que son afrodescendientes. Entonces, vamos a ver un poco el video, se los muestro y ahí conversamos un poquito más sobre esta clase de congresistas que tiene la señora Keiko Fujimori. ¿Qué encontramos en redes sociales? Yo, poco debate y mucho racismo. Negra de come gato, ya son más de las 12, ¿por qué Ramón Castilla o nunca debieron quitarte las cadenas? Estas no son simples palabras o comentarios, son el reflejo del racismo normalizado en nuestro país. Me han dicho de todo, pero como lo hizo Victoria Santa Cruz, lo que antes buscaba disminuirnos, hoy nos recuerda quiénes somos. Ella respondió con arte y con orgullo, negra soy, y ese grito sigue vivo, porque no hay insulto que apague la voz de una mujer que se sabe valiosa, fuerte y libre. Hoy levanto la voz por mí y por todas las mujeres afroperuanas que siguen enfrentando el racismo cada día. Ser negra no es un insulto, es herencia, es fuerza y parte viva del Perú. Este 27 de octubre recordamos el nacimiento de Victoria Santa Cruz y repetimos con orgullo, sí, me gritaron negra y qué bueno que lo soy. O sea, la ridiculez al máximo. Negra soy, dice. Entonces, ¿por qué tanto chongo? ¿Por qué el hecho de usar tu condición de negra, como tú mismo lo llamas, para hacer política? ¿Por qué quieres generar empatía con un sector de la población que no se identifica contigo por un tema de color de piel? Uno es lo que es, negro, blanco, azul, verde, amarillo, alto, bajo, chato, lo que sea. Somos un país en que los temas raciales, sí, es cierto, están ahí en el día a día de la sociedad, pero buscar que victimizarse ya como autoridad, reitero, nuevamente solo para generar empatía con determinado sector de la sociedad, ahora que se vienen elecciones, es bien fácil, ¿verdad? Es bien fácil. La gente no te critica porque eres negra, como tú te llamas. La gente te critica porque sirves a una clase política que cada vez está peor, que juega a favor de la delincuencia. Por eso es que no caes bien a la gente. ¿Sabes por qué no te quiere la gente? ¿Sabes por qué te dicen A o B o C? No porque seas negra, mamita. La gente te dice determinadas cosas
porque has jugado a favor de grandes intereses de empresas nacionales. Por ejemplo, lo de las AFPs. ¿O vas a decir que no quisiste maquillar lo que en realidad estabas haciendo favoreciendo a las empresas? Porque se te arrugó todito cuando viste que la gente se iba a marchar. Porque no te quedó más que agachar la cabeza y aceptar lo que te estaban diciendo. Por eso es que no te quiere la gente, Rosángela Barbarán. Por eso es que tú vas a ir a buscar votos y la gente te va a dar la espalda. Porque la gente no cree en ti. Porque hiciste de pelearte con Ingrid Bazán una campaña política de la negra contra la blanca, la pituca contra la pobre. Y eso es hacer nuevamente política barata, politiquería. Por eso la gente no te quiere, mamita. Porque vas a la IRINCRI a averiguar los celulares robados, las estadísticas, y te pasa esto, mira. Nuestro país ha sido tomado por los extorsionadores. Por eso he llegado a la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología. 15.000 chips ilegales se han incautado solamente en Lima. ¿Y usted se ha logrado detener 72 detenidos? Sí, acabo. ¿Y usted se ha logrado detener 72 detenidos? Sí. ¿Y usted se ha logrado detener 72 detenidos? O sea, porque se han logrado detener 72 detenidos. Después la gente, ¿por qué te jode cuando te dice que es más de las 12? Por cosas pintorescas como esa. O sea, no hay que arañarse tampoco. O sea, a todos nos pasa, todos nos equivocamos. Yo estoy grabando este video y me estoy equivocando como 50 veces. Pasa. Pero no pretendas hacer política de la delincuencia cuando tu partido ha votado a favor de leyes pro crimen. Y aún, a pesar de todo lo que está pasando y todos los muertos que están habiendo, no le da la miserable gana de revertir y anular esas leyes. ¿Qué están esperando? ¿Que les toque a uno de ustedes? ¿Que quien muera la siguiente vez sea un familiar de ustedes, autoridades del Congreso o ministerios? ¿Eso van a esperar para que recién tomen cartas en el asunto? O sea, ¿les parece justo al nivel que estamos llegando? O sea, porque a ustedes no les ha tocado todavía, se creen con el libre derecho de poder mantener esas leyes que favorecen a la delincuencia. Por favor, señora Keiko Fujimori, ¿se quiere seguir rodeando de esa gente para seguir haciendo más de lo mismo? Que estamos jodidos, ya tenemos su candidatura encima, rodeada de la crema innata del fujimorismo, Miki Torres y Galarreta, en su plancha presidencial. O sea, ni siquiera tiene la capacidad de abrir un poco el abanico de sus posibilidades para ver si hay un tipo de refresco a su candidatura. No le existe. No, eso no existe. Estamos jodidos con lo mismo. Es decir, si usted vuelve a sacar una cantidad de congresistas y vuelve a perder como seguramente va a perder, entonces van a decidir qué es lo que va a pasar en el país. El Senado va a tener muchísimo poder. Entonces, ojo, no es un tema contra usted, señora Fujimori, porque si es mujer o es peruana. Es por cómo ha venido actuando todos estos años. Por eso es que el Perú no la quiere. Vamos a seguir con el tema de candidatos, pero vamos a dejar un otro fujimorismo que sigan festejando en el norte, donde está la crema innata de la delincuencia, en Trujillo, donde nació todo. En Trujillo nació la extorsión. Ahí está clavada la extorsión y de ahí se comenzó a regar a todas las partes del Perú. ¿Por qué están ahí en Trujillo festejando su candidatura, señora Fujimori? Coincidencia, ¿verdad? Yo espero que sí. Vamos a ver el siguiente tema y les voy a presentar en realidad un video de Rafael López Aliaga, que viene a ser la otra estrella que se mandó con todo a la candidatura presidencial. El señor que dijo 50 veces, no voy a postular a la presidencia porque no voy a dejar abandonada a la Municipalidad de Lima. Pero por obra del Espíritu Santo, este pata se le presentó a la Virgen y dice que va a anteponer sus intereses personales por mandatos divinos. O sea, él es el Mesías. Sin él no hacíamos nada. Tanto así que lo quisieron desvivir, ¿no? ¿Se acuerdan ese intento, esa montada en escena de las personas que quisieron disparar y atentar contra su vida? Bueno, le salió todo mal. Pero bueno, él dice que es un enviado de Dios. Tácitamente lo dice, él es un enviado de Dios. Así que vamos a ver cómo mandaron su candidatura y vamos a comentar un poco sobre eso. Bienvenidos. Es histórico, es para mí un tema que nunca, francamente, pensé asumir, pero está la voluntad humana y está la voluntad divina. Y bueno, muchas veces uno tiene que dar su vida, inclusive materialmente,
¿no?, por cumplir designios superiores. Lo fácil, y lo he dicho muchas veces, es dejarle la política a gente o no preparada o corrupta. Eso es lo fácil. Y me ha pasado buscando candidatos en 2 o 3 procesos. Y no, o sea, la gente que deja su zona de confort y entra en política y asume el riesgo político y asume también la cantidad de insultos que uno recibe anónimamente, es un tema que la familia sufre. Voluntad divina. Alucinante. O sea, él es el Mesías. Vio la luz, bajó y le dijo: Rafa, tú eres el candidato. Tú eres el hombre que el Perú necesita. Haces la Costa Verde de Dubái y Lima y el Perú potencia mundial. O sea, ese pata nos queda agarrar de cojudos, ¿no? Porque primero dijo de que no iba a postular a nada que tenga que ver con la presidencia. Ni Senado, ni nada de esas cosas. Dijo que no iba a dejar la alcaldía. Y eso lo va a joder toda la campaña, como no tienen idea, queridos amigos. Van a ver que eso va a ser su talón de Aquiles de ese patín en la campaña. Se siente el elegido. Se siente elegido, ¿por qué? Porque dice que es católico al mango, vinculado con la gente del Opus Dei, el extremo de la Iglesia Católica. Entonces, ese patín jura y rejura de que va a salvar al Perú por una obra divina. Porque se presentó la Virgen y le dijo: Rafita, anda, salva a los peruanos que son unos cojudos y no saben qué hacer con su país. Bueno, ese señor que habla de la familia, que a veces la familia sufre, dice, porque él es pro familia, ¿no? Él es un santo. Él dice que es porqui amor. Él es porqui amor. Y lo único que este pata hace es despotricar cada vez que le preguntan algo. Y está cargado de tanto odio, está cargado de tanta maldad, porque le brota. Cuando el pata habla, le brota maldad, le brota resentimiento, odio. Cuando habla los caviares, los ojos se le ponen así. Pareciese que hubiese estado tomando, así se pone, chaposo, todo cuando habla de los caviares y de la izquierda, y cuando se refiere a Gorriti, IDL y toda esa sarta de caviares que hay que, ¿cómo dijo? Hay que cargárselo al señor Gorriti, ¿se acuerdan? Eso es amor, pues. Eso es, porqui es amor. A eso se refiere porqui es amor. Y habla de insultos cuando uno postula esos cargos. Habla de insultos de gente que a veces uno no conoce, dice. Y los trolls que están a favor de él, que están merodeando todas las redes sociales, parece en contra de quien piense distinto a como piense ese señor. Esos trolls que son gratis, o sea, es evidente que son trolls y vas a hacer un análisis muy sencillo de cada uno de los perfiles que comentan todas las noticias de Rafael López Aliaga. ¿Esos trolls no insultan? Entonces, ¿de qué estamos hablando, señor Rafael López Aliaga? Hay que ser un poco más sensato para hacer política. No se puede ir por el mundo pateando e insultando a todo el mundo sin esperar que a usted no le hagan lo mismo. Una acción genera una reacción. Y sus trolls, así como paran insultando a todo el mundo que están en redes sociales, se encargan de irse en contra de una persona muy puntual cuando se le da la orden, como por ejemplo el señor Philip Butter, familia del señor López Aliaga. Él ha denunciado a su propio tío públicamente de cómo hacen y tienen ellos toda una estrategia, una maquinaria para insultar y ofender a un candidato, a quien simplemente está al frente de él. Y no necesariamente gente de izquierda, simplemente a quien le incomoda, los insulta y se los baja y les dice caviar. Pata puede ser de ultraderecha el enemigo, ¿ya? Pero le va a decir caviar. Entonces, póngase a pensar un poquito, don Rafael López Aliaga, que hubiese podido ser un gran alcalde de Lima, pero la ambición desmedida que tiene usted de sentirse el gran héroe del Perú le va a generar una mala pasada. Y usted cree que el Perú lo conoce, usted se siente muy conocido a nivel de Perú, cree que lo que le pasa en Lima le va a pasar en provincias, y Lima no es el Perú. Cada provincia tiene su propia idiosincrasia, su forma de ver las cosas. Vamos a ver lo que pasó en una de las provincias donde estuvo gente de Rafael y sobre eso comentamos. Me presento, mi nombre es Jorge Ugarte, soy de la ciudad de Lima y vengo recorriendo el Perú
para darles a conocer a una persona que tienen ustedes ahí un volantito, un tríptico, ¿verdad? Ahí está el tríptico, chicos. Levanten la mano los que lo conocen. Los que lo conocen a él, lo han visto en la tele o en algún lugar. Una, ¿nadie más lo conoce? Dos, ¿nadie más? Tres, ¿ustedes amigos no lo conocen? El buen Jorge Ugarte, conocido como el profesor de las ruedas, un personaje de verdad de polendas. Yo me divierto mucho viéndolo, para ser honesto. Lo sigo, de vez en cuando lo veo y he visto cómo ha cambiado un poco su forma de pensar por Rafael López Aliaga. Antes le daba con palo, ahora es su papi, su churro, su Mickey, su rey. Y ese confiesa un porquilover, un CPP, como se dice él. Y está bien que lo admita, que lo diga. Es su forma de ver las cosas, su forma de hacer política. En realidad yo lo admiraba más cuando pensaba de una manera distinta, cuando era más libertario, que ahora que se ha puesto del lado de un mercantilista, como él mismo lo llamaba. Pero bueno, eso una pausa aparte. Este señor, Jorge Ugarte, quien es comunicador de profesión, está apoyando la campaña del señor López Aliaga en sus redes, pero se fue a una provincia y se dieron cuenta de lo que pasó. Pide levantar la mano a ver quién lo conoce y le pone unos trípticos, unas fotos que los reparta para que vayan y se puedan identificar con lo que tienen al frente, y lamentablemente no lo conoce nadie, el señor Rafael López Aliaga. Porque él jura que es muy conocido y se debe enfrentar con esta realidad que es muy dura y va a ser muy dura. Y esto le ha pasado a muchos alcaldes de Lima. Han pretendido creer que así como les va en Lima, les puede ir a nivel nacional. Y él le pasó a Castañeda, le pasó también al alcalde Andrade, que hicieron muy buena gestión a nivel de Lima, pero que cuando intentaron postular la presidencia les pasó y les fue así como el culo, como lo que ustedes están viendo acá. Gente que simplemente no los reconoce, porque simplemente cada candidato de Lima o cada alcalde de Lima vive su propia realidad. Y eso es un gran problema que va a tener ese señor López Aliaga. No se hace campaña únicamente diciendo caviar de porquería o insultando a medio mundo. Y tampoco se hace campaña ofreciendo el oro y el moro cuando de repente no se tiene. Hay varias promesas de la Municipalidad de Lima que se quedaron inconclusas, que ni siquiera se han empezado, que no va a alcanzar el tiempo para cumplirlas. Entonces, eso va a ser un indicativo bien grande para que la gente sepa cómo va a votar este 2026. Quién le cumplió lo que ofreció y quién no. Así que mucho ojo por ahí. Hay muchos puntos flacos por cubrir, señor López Aliaga. La campaña recién empieza, esto se va a poner bastante bueno en realidad. Vamos a seguir con el tema de elecciones, que en realidad esto está recién empezando, así que va a haber muchísimo material en los siguientes días para poder comentar. Y el siguiente personaje es alguien relativamente nuevo, el señor Alanoca, hijo político de la señora Verónica Mendoza, quien está reemplazándola en la candidatura por el partido, porque la señora Verónica Mendoza por lo menos tuvo un poco de dignidad dentro de lo pésima candidata que es, y entendió que no debía postular una vez más. Buscó opciones. Veamos un poco quién es el personaje y para que veamos un poco cómo tiene el pensamiento. Igual son siameses en pensamiento con la señora Verónica Mendoza. Vamos a ver. El pueblo ha salido a las calles a decir: esta democracia no es democracia. Necesitamos un nuevo pacto social para un Perú justo y soberano. Por eso vamos a convocar mediante un referéndum una asamblea constituyente plurinacional y paritaria. Esta asamblea que tiene que redactar una nueva constitución para devolverle la soberanía al pueblo. Reconoceremos constitucionalmente los derechos colectivos de los pueblos originarios, comunidades campesinas, andinas, amazónicas y afroperuanas. Vamos a combatir el racismo y de toda forma de discriminación. Hay que dar poder al pueblo en este proceso. Bueno, las mismas cojudeces de siempre de la izquierda peruana, de la izquierda extrema inclusive, porque esa izquierda se dice en progres, conceptos ya que están quedando en el olvido en realidad, porque eso de progres al final termina siendo una guachafería tremenda. Los woke y toda esa onda, que la verdad que son unos ridículos de la patada, pero
Las mismas cojudeces de siempre, lo que puso Vladimir Cerrón, lo que puso Verónica Mendoza en la campaña anterior, lo que puso Pedro Castillo. Ese señor es un Pedro Castillo 2.0, tal cual. La misma frase, póngase a comparar imágenes anteriores, hace 5 años, con lo que va a pasar ahora con este señor. Nueva constitución, el pueblo, el poder nace del pueblo, y una sarta de frases hechas que en realidad a mí me llegaron altamente. ¿Por qué? Porque de verdad que de eso no se saca nada. Esa gente vive en el año 70. Esa gente es muy parecida en la forma de pensar del señor Antauro Humala, solo que Humala es un poco más radical. Ven el Estado como un gran administrador de empresas y creen que del Estado van a poder sacar absolutamente todo para dar trabajo a la gente, cuando la verdad que el trabajo únicamente lo da el sector privado. Y el Estado solo debe ser un ente regulador. Un ente regulador que haga que las cosas funcionen bien y que no se cometan, por ejemplo, abusos contra los trabajadores. Esa es la función del Estado, no tratar de generar ganancia, actuando como si se tratara de una empresa privada. Miren lo que pasa con Petroperú. La cantidad de plata que se da en Petroperú se puede invertir perfectamente en seguridad, pero ahí la plata está que se gasta y se gasta. Y si vieran la cantidad de gollerías que tiene la gente que trabaja en Petroperú, los sindicatos que están metidos ahí por años, donde los trabajos se heredan a los hijos. O sea, una cosa que ya no tiene ningún sentido como se maneja el mundo hoy en día. Petroperú es una empresa que debería cerrarse. Petroperú es una empresa que debería desaparecer. Y ese es el ejemplo de sistema que esa gente de la izquierda quiere. La verdad que la izquierda, como se manejó a nivel latinoamericano en los últimos años, lo que ha hecho es simplemente fracasar. No existe una sola izquierda que haya generado riqueza, por el contrario. No existe ni una sola izquierda en Latinoamérica que haya generado riqueza. Estamos hablando de estos extremistas, ¿no? Estos extremistas. No estamos hablando de una izquierda moderada como la uruguaya, inclusive hasta el propio presidente mexicano, ¿no? O sea, es un pata ideologizado, pero es un pata que no desgracia el país como lo hace Chávez, Maduro, Morales, ni que decir de Cuba, ¿no? Pero esa gente se caracteriza por eso. Y esa gente tú la escuchas en entrevistas y se rasgan las vestiduras hablando de la dictadura de Fujimori. Se rasgan las vestiduras hablando de la dictadura de Dina Boluarte. O sea, lo de Dina Boluarte ha sido un chiste, no ha sido una dictadura. Lo de Dina Boluarte ha sido la pobredumbre del Estado peruano entre Congreso y Presidencia de la República. Eso ha sido Dina Boluarte. Una sarta de gente que se ha puesto de acuerdo para favorecerse ellos mismos y capturar las instituciones del Estado más puro estilo fujimorista, solo de una manera distinta. Pero eso no es una dictadura comparada con la de Fujimori. Pero fíjense cómo esa gente no les cuesta nada decir dictadura a Dina Boluarte, Fujimori y otras más. Pero cuando tú a esa gente le preguntas si Cuba o Venezuela es una dictadura, se meten la lengua de ya saben dónde. Pero cuando a esa gente tú le pides criticar las dictaduras de izquierda y que te digan si las dictaduras de izquierda son tal cual, se meten la lengua al culo en realidad y no dicen absolutamente nada y se quedan callados y no son capaces de aceptar que lo de Cuba, lo de Venezuela son dictaduras. No son capaces de aceptar que en esos países no existe ningún tipo de libertad. No hace mucho, señora Lanoca fue entrevistado por César Hildebrand y le hizo justamente esa pregunta. Y la verdad que la respuesta fue lamentable. Vergüenza ajena cómo ese señor era incapaz de decir que Venezuela o Cuba seguiría una dictadura. ¿Saben cómo le dicen ahora? Le dicen que ellos viven su propia democracia. Ese es lo más crítico que les nace a ellos para decir de que en Venezuela es una dictadura. Viven su propia democracia, que tienen elecciones, dicen en Cuba. O sea, el doble rasero en su máxima expresión. Por eso es que yo le puse el programa Doble Rasero. Es un solo escenario con diferentes ojos. Si el escenario que yo veo con el ojo derecho no me conviene y es mi enemigo, lo voy a criticar. Pero si el mismo escenario, el mismo hecho, lo veo con mi ojito izquierdo, no lo voy a criticar. ¿Por qué? Porque es mi izquierda, es mi gente, es mi pata, es mi causa, no lo toco, lo perdono, lo felicito, ¿no?
Eso es doble rasero. Por eso el programa se puso así, porque la política peruana está plagada de esta porquería, plagada de doble rasero. Conveniencia al ojo con el que estás mirando cada hecho. Entonces, este personaje va a ser un Pedro Castillo 2 recontra confirmado, adelantado, manifiesto, clarísimo, eso no se va a poder ocultar. La señora Verónica Mendoza va a ser quien le va a dictar todo lo que tiene que decir. Evidentemente, esta señora Lanoca es una persona mejor preparada que Pedro Castillo, peor preparado que Pedro Castillo no creo que exista, espero que en 20, 30 años. Pero este señor tiene mejores estudios, se expresa diferente, tiene una capacidad de análisis distinta por lo que yo he estado viendo, pero sesgado totalmente por su ideología izquierdista, lo cual no le permite ver más allá de sus ojos. No quita que no analice bien la realidad, seguramente que sí, pero cuando tienes un sesgo político como una chuleta frente a tus ojos, es bien difícil poder llegar a entendimientos y es bien difícil poder entablar inclusive algún tipo de comunicación con la vereda del frente para poder sacar un país adelante. Entonces, gente que es así sesgada, parcializada y cerrada desde un punto de vista, difícilmente le vaya a traer algo bueno para el país. Por el contrario, lo que podría pasar es lo que ha pasado, por ejemplo, con Bolivia, un país pluricultural como ellos quieren hacer su constitución, desgraciado por la economía, con una economía desgraciada, pero increíble, donde no hay dónde comprar pan, donde no hay dónde comprar gasolina. En realidad, no nos podemos arriesgar, creo yo, a una situación como esta. Un personaje como ese que piense igual como piensa, por ejemplo, Evo Morales en Bolivia. Y todo lo que significó la corriente de Evo Morales por allá. Entonces, este va a ser otro de los candidatos pintorescos que vamos a tener en la escena política en las siguientes semanas. Vamos a seguir en este caso con lo que yo considero un cadáver político. El señor Lezcano, a quien me estoy refiriendo en este momento, ha sido una persona que nos ha traído un kindergarten. Niños a más no poder en el Congreso. Niños que en realidad dan vergüenza ajena cómo han actuado en el Congreso. Usando el nombre de Acción Popular, han desgraciado lo poco que le queda a ese partido de dignidad. Ya Acción Popular se volvió, pues, un partiducho más del montón y les va a costar mucho restaurar la imagen que tenían cuando Belaúnde fue presidente. Lamentablemente uno escucha a los candidatos de Acción Popular, siempre mencionan el nombre de Belaúnde como Belaúnde, con la lampa y la honestidad de Belaúnde y todo el tema. Hay mucha polémica a saber si Belaúnde fue tan honesto como dicen. Yo honestamente no entro mucho ahí porque no tengo mucho la data, pero sí he escuchado gente que maneja data en que dicen que Belaúnde no era tan santo como se quiere pintar. Pero bueno, ese es un tema aparte. Pero lo que voy es lo siguiente. Esa gente de Acción Popular está generando un discurso de hace 20 años, de hace 10 años, de hace 5 años, cuando se usaba el nombre de Belaúnde para hacer campaña. Dejen al hombre, y el hombre ya no está. La política, señores, de Acción Popular la ha cambiado. No pueden ir ustedes diciendo por plazas y mercados por la memoria de Belaúnde, porque Belaúnde trabajó así, porque la gente a esta altura del partido, con casi 5 millones de nuevos electores jóvenes que van a votar por primera vez, no tienen idea quién fue Belaúnde. Y les puedo apostar que sus padres nunca les ha comentado quién es Belaúnde. Entonces, si quieren siquiera pasar la valla, cambien el discurso. La política cambió. Belaúnde ya no puede ser un caballito de batalla para lograr objetivos políticos para ustedes. Dejen al hombre descansar en paz. Invéntense otra forma de hacer política. Modernícense. No pueden seguir con lo mismo. Tengo entendido que Johnny Lezcano no va a postular con Acción Popular esta vez. Me parece que es otro partido que lo está convocando, pero fíjese un poco cómo es la forma de hacer política de Johnny Lezcano para que de repente les parezca un poco gracioso y se rían como me he reído yo. Vamos a ver. ¿Qué haría usted en la eventualidad de ser presidente con el tren de López Aliaga? Lo botaría a la basura, porque ese es fierro viejo. ¿No? Paga 822 millones de soles. Eso que asume él, pues. ¿Qué está haciendo este señor? Sin ningún proyecto, ni perfil. Ha traído fierro viejo al Perú. Así luce hoy en día. Así que le pedimos el apoyo para Cooperación Popular. Amigos, buenos días. Disculpen la molestia. Hemos venido a difundir la propuesta del 2025 nuevo. Cooperación Popular es el nombre del partido por el cual se está mandando Johnny Lezcano.
Fíjense el ridículo que hace este señor haciendo política con un megáfono en la calle. El señor es un político de larga data, o sea, el señor no es nuevo. Yo puedo salir con un megáfono a hacer campaña para postular a lo que sea, porque nadie me conoce. Pero ese señor debería tener otro tipo de técnica, de estrategia para poder captar el voto de la gente que pasa por la calle que ni bola le da. Lamentable. Ese es el nivel de la política. Ese nivel hemos llegado. Que el candidato presidencial se pare en una esquina con un megáfono pidiendo adherentes para su partido. Y ese señor aparece cada 5 años para golpear lo que está fresquito, como por ejemplo le da con palo a López Aliaga por sus trenes. Y lo golpea y busca que le den pantalla para que pueda salir algo de Johnny Lezcano, y lo que ofrece Johnny Lezcano es pura politiquería. De repente va a proponer nuevamente traer el Huáscar de Chile. O sea, este pata, me acuerdo que en la elección anterior le comenzó a liderar las encuestas junto con el otro improvisado de George Forsyth. Cuando mejor le iba, cometió la estupidez de decir de que iban a recuperar el Huáscar. Entonces, eso es a lo que hemos llegado, esta clase de gente. Entonces, van apareciendo, se están mostrando, hay que analizarlos, hay que verlos, hay que informarnos. Es muy importante estar informados. Vamos a tratar de contribuir de repente con un granito de arena a las pocas o muchas personas que nos puedan ver, pero queremos darles a ustedes la información, que ustedes las analicen. No que piensen igual que yo, no es mi objetivo que piensen igual que yo. Yo simplemente acá critico, observo, analizo y hablo y expreso lo que creo. Eso es lo que yo estoy haciendo en este programa, eso es lo que yo quiero hacer todos esos meses con este programa. Pero no todo es malo. Encontré en redes a un personaje que apellida Spa, que condujo hace ya un tiempo en realidad un programa de televisión, me parece que fue Cuarto Poder. Yo le está haciendo campaña política porque es candidato de un partido político a la presidencia de la República. Spa, a diferencia de muchos candidatos, es una persona preparada, bien preparada, y comienza a soltar ciertas frases, cierta forma de ver la política que uno le dice, hay que verlo, porque es un pata relativamente nuevo en política y está como que haciendo sus primeros pininos y se le escucha a una persona bastante coherente, por lo menos con lo que habla. Entonces es un pata a observar. Vamos a escuchar un poquito de lo que encontré en redes en un debate que hubo hace unos días y fue un poco como cerró su debate con otros candidatos. Vamos a verlo. A Carlos Spa del partido Sí Creo. 2 minutos. Yo le pediría al Perú que no confíe en los políticos, sino que confíe en sí mismo, que se entere, que estudie las propuestas y que haga un voto informado, sobre todo a los jóvenes, porque los jóvenes en estas elecciones son los que van a decidir la elección. El grupo demográfico más importante en estas elecciones son los jóvenes, y hasta este momento los jóvenes muestran un gran desinterés en la política. 25 años de política económica, de piloto automático, de chorreo, de cuerdas separadas, 25 años de una burocracia dorada que sigue creciendo de manera grotesca y grosera, es suficiente. Nosotros no queremos entrar a la política para el insulto personal. Nosotros lo que queremos es señalar los problemas, el qué, no es el quién, no es la persona. Pueden haber personas muy honorables, que de hecho las hay. Es el problema lo que representan. Representan una política que ya dio todo lo que tenía que dar. 25 años son suficientes. Y por eso es que nosotros planteamos un cambio real en el Estado, una reforma real del Estado y un cambio real de la política, de la forma de hacer política, de escuchar a la gente, sino que ir a los lugares y escuchar atentamente, no oír, escuchar, interpretar el clamor de la gente que quiere que sus hijos vayan a colegios de calidad, que quieren educación excelente, no una educación mediocre como era en los años 60, en los años 50, que quieren trabajo formal, que no quieren ser emprendedores. Ser emprendedor está muy bien cuando es un acto de libertad, pero no cuando faltan opciones. Nosotros queremos la formalidad, queremos la seguridad ciudadana, queremos la conectividad, la infraestructura, queremos la eficiencia y queremos la meritocracia. Se dirige a los jóvenes y es bastante importante porque son los jóvenes quienes van a decidir esta elección en realidad. Hay muchos jóvenes que van a votar por primera vez
Y en ellos va a estar el futuro del país, en realidad, en lo que ellos decidan. Y a los jóvenes no solo se les conquista con TikToks como hace el señor Vizcarra haciendo payasada y media. A los jóvenes se les habla con propuestas. Los jóvenes necesitan que un político les dé alguna esperanza de algo real, no de puro cuento. No que les metan el dedo como hacen o lo han hecho muchos años varios candidatos dirigiéndose a los jóvenes queriendo captar sus votos. Ese es un buen punto, creo yo, centrar estratégicamente su campaña en jóvenes. Habla de algo también muy importante, que es el tema de las cuerdas separadas, del chorreo económico que llega solo a unos cuantos y que antes llegó un poco más cuando el precio de los minerales estaban por las nubes y se vendían minerales. Ahora ya prácticamente no hay empresas mineras que estén viendo proyectos nuevos. Ahora ya prácticamente el sector minero se ha tirado como que al abandono en realidad. Pero hay algo muy cierto que él dice. Spa dice que ya el tema de las cuerdas separadas, ¿qué significa esto? Que simplemente la economía jugaba por su lado sin importar lo que políticamente pasaba por el otro. Ya eso no se sostiene más. Ambas cosas deben ir de las manos. La política, la estabilidad política con la estabilidad jurídica para tener un buen logro económico. Eso es lo importante como país. Las cuerdas separadas no funcionan. Estamos al borde de que el país caiga en un colapso total porque esto de cuerdas separadas ya no se sostiene. Dicen que somos un país que la economía es sólida, que no importa qué presidente venga, la economía del país se ha sostenido por años. Gran mérito de eso, lógicamente, que es el señor Velarde en el Banco Central de Reserva. Dios le dé larga vida, en realidad, o sepan más adelante escoger a una persona de esas mismas características o quizá aún mejor. Felizmente es un organismo altamente técnico, una de las pocas instituciones que funcionan muy bien en el Estado, donde funciona la meritocracia, algo bastante importante que está únicamente en una institución como esa. No se encuentra meritocracia sino más en ministerios o en el Congreso o en cualquier otra institución. Bueno, retomando un poco lo que decía Spa, es importante que el Perú deje ya de estar viviendo como que con la justa, arañando, llevando la situación al borde. Cada conflicto político que hay en el país golpea la economía. Nos cuesta estabilizarnos. Hay sectores de la economía que aún no se recupera aún ya después de varios años de haber pasado la pandemia. Miren ustedes el turismo cómo aún se ha afectado y no logramos tener niveles de turismo a niveles prepandémicos. Y no hay por qué, pero estamos metidos en problemas pero estamos sumergidos en problemas políticos año tras año tras año, donde no salimos de este hoyo y esperamos que el 2026 pueda ser un año diferente de esperanza para el país. El señor Spa dice muchas cosas ciertas, habla también de la educación. La importancia de la educación en la sociedad peruana es un eje fundamental para poder salir del hoyo en que nos encontramos. En general, creo que el discurso de Spa es un discurso por lo menos para ver con atención, pero también hay que saber de quiénes está rodeado, porque el hecho de saber de quién está rodeado un candidato te dice más o menos cuál va a ser su comportamiento a futuro. Como dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces hay que verlo con expectativa, pero también con un ojo vigilante. El señor Spa, al igual que el señor Rafael Belaunde, me parecen, por lo menos hasta el momento, lo que yo voy escuchando, propuestas agradables para verlas por lo menos con atención. Es lo que yo pienso, es lo que yo creo. Bien, dicho esto, hemos conocido un poco de los candidatos con la buenísima noticia de que la señora Keiko Fujimori nos va a joder una vez más el país. Bueno, dicho esto, vamos a ver cuáles son las reacciones hoy, ya prácticamente son cerca de la 1 de la mañana del 31 de octubre para mí. Bueno, vamos a ver cómo amanece el país con la noticia de que tenemos nuevamente Keiko para rato. ¡Viva Keiko! Gracias Keiko, te pasaste, una vez más nos cagaste. Eso es todo por hoy, amigos. Dejen su like, por favor, suscríbanse. Doble Rasero es el nombre del canal en YouTube, como también en TikTok. Nos ayudan si nos contribuyen con un like, si se suscriben, comentan, reaccionan, insultan, todo es bienvenido. Todo cuanto tenga que ver con una reacción que se genere en el canal, se los agradezco bastante. Así que espero sus comentarios, ojalá que este video llegue a la mayor cantidad de gente posible, les guste, puedan compartirlo. Estamos tratando de tener una óptica crítica de nuestro sector político sin identificarnos ni izquierdas ni derechas. Algunos creen que soy tibio de repente.
De repente sí, pero tengo la libertad para poder criticar con objetividad lo que voy viendo. Entonces, esa es un poco la idea del programa. Se los comenté en un video anterior, el video introductorio del canal. Ese es un poco lo que hemos querido hacer hoy. Así que nos vemos pronto. Los voy a dejar con el tema del canal, que lo generé por la inteligencia artificial, que me pareció muy bueno. Le puse algunas pautas a la IA y le pedí el género en que debía ser convertida la música. Y me generó una canción brutal en rock, también en cumbia, en otras, pero hoy voy a pasar la de rock, que es un poco la presentación del canal. Se la voy a dejar hasta el final para que la escuchen. Está también por separado, en un video corto, en el mismo canal, tanto acá como en TikTok. Y si les gusta, reenvíenlo para que otras personas puedan verlo y de repente puedan observar qué es lo que genera la IA, porque la verdad que es bastante interesante y yo me quedé bastante sorprendido, porque para mí todas esas vainas son como que nuevas. Así que nada, los invito a seguir viendo, vean el canal un poco más y vamos a subir contenido a la brevedad posible, lo más que se pueda. Gracias, nos vemos pronto, hasta otra oportunidad. Doble rasero, tu cara de santo. Miras de frente pero escupes al canto. Hipocresía, conveniencia barata. Tu verdad es de plástico, todo se desata. Doble rasero, doble intención, todo es mentira, pura traición. Doble rasero, qué decepción, nos hundes más en tu corrupción. Izquierdas, derechas, la misma canción. Promesas vacías, todo es confusión. Presidentes presos, un congreso ladrón y la seguridad en total desolación. Golpes, vacancias, un caos mortal y tú me pides mi voto, anda a cagar. Doble rasero, doble intención, todo es mentira, pura traición. Doble rasero, qué decepción, nos hundes más en tu